acá en el Perú, sino también en el extranjero. Por eso es importante que cuando pensamos en educación tenemos que de todas maneras poner todo nuestro interés en respecto a cuál es el colegio adecuado que podemos nosotros encontrar para que nuestros hijos precisamente les podamos heredar eso, una buena educación. Y ahí viene la preocupación también, ¿no?, de los padres de familia. ¿En qué colegio puedo matricular a mi hijo? Así es, cómo elegir el centro educativo. Y tenemos 7 consejos que nos va a dar Hans Valencia. Él es docente, un especialista en el tema, y vamos a presentarlo, dar la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Hans? Bienvenido. Muchas gracias. Nos reímos acá porque se saludan. Así Se saludan como a la distancia. Sí. Lo que pasa es que los micrófonos un poco nos impiden ver este contacto visual, pero bueno, es un gusto tenerte aquí, Hans, para que puedas orientar a los padres de familia respecto a esos consejos básicos que pueden tener los padres de familia para elegir un centro educativo. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como comentábamos hace unos minutos, ¿no? El tema de la elección del colegio siempre es una decisión bastante importante, muy, muy importante. El movimiento se da inclusive desde ya, julio, desde agosto, ya hay, como padres estamos preocupados por ver dónde va a ir mi hijo, independientemente si es la primera vez en su vida escolar, en su etapa escolar, o si ya está cambiando de nivel, ¿no? Va a la secundaria. Yo creo que inicialmente uno debe ser consciente de qué es lo que quiere para su hijo. Ya. ¿Por qué? Porque el hecho de, no se puede decir, voy a buscar una institución, no solamente va a tener que ver con las características físicas, ni mucho menos, sino cómo yo visualizo a mi hijo cuando acabe la secundaria. Ajá. Porque obviamente nosotros estamos pensando que mi hijo no solamente se va a quedar en la secundaria, sino que él debe de avanzar en la vida. Claro. Llámese en una institución de educación superior, la universidad, el instituto, o lo que él decida, porque al final siempre va a ser su decisión. Y sobre esa base ya empieza Claro. el proceso de selección. Quiero tener yo la claridad de que mi hijo no solamente va a salir sabiendo, como muchos de nosotros piensan, no, es importante que conozca más horas de matemática, más horas de ciencias. Cuando eso solamente ¿qué estamos haciendo con eso? Lo estamos entrenando. Ojo, no digo que no sea importante. El saber es importantísimo, pero no podemos quedarnos en el espacio del que tenga información, ¿no? Claro, pero Hans, de un tiempo a esta parte las necesidades de los padres de familia se han vuelto como que muy exigentes, ¿no? Porque si bien es cierto, antes, yo recuerdo cuando mi papá, bueno, lo poco que puedo acordarme cuando me llevaron a la primaria, por ejemplo, es que, claro, en la escuela que te enseñan matemáticas, que te enseñan lenguaje, que te enseñan historia, que te enseñan educación cívica, pero hoy en día los padres actuales buscan otro tipo de necesidades, por ejemplo, que le enseñen idiomas, que le enseñen un poco a desarrollar sus habilidades blandas que hoy en día a los chicos tanta falta les hace para poder un poco generar solidaridad, compañerismo. ¿Cuáles son las necesidades básicas que hoy en día los padres de familia tienen? Por ejemplo, el desarrollo de las habilidades blandas cada vez está siendo más importante en cómo se llaman los requerimientos de los padres de familia, porque somos conscientes de que mi hijo no, por eso lo decía de la información, mi hijo no solamente sabiendo va a triunfar. Nosotros tenemos que potenciar las posibilidades de que él triunfe en la vida. Y para eso necesitamos las habilidades duras, que tienen que ser el conocimiento propio, ¿no? Y las habilidades blandas, que es la capacidad o las formas como yo me comunico con mi entorno. Por ejemplo, hemos tenido cuántos casos de chicos. Yo trabajo, por ejemplo, en la Corporación Pitágoras, en la Asociación Educativa Pitágoras, y ahí, por ejemplo, hemos tenido casos en lo que es la academia, por ejemplo, de chicos que son muy buenos académicamente, en la uni, por ejemplo, pero llegado el momento de liderar, no lo podían hacer. Claro. No lo pueden hacer porque priorizaron una parte, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la conciencia del cómo yo me comunico con los demás. Claro. ¿No? Y es importante entonces empezar con el primer paso, entiendo, tiene que corresponder lo que yo pienso, siento con el colegio que voy a elegir para mi hijo, ¿no? Por lo menos debe haber cierta armonía. Así es. Ya. El segundo paso, ¿cuál sería? Informarse acerca del mismo. O sea, por ejemplo, solicitar el ideario del colegio, ¿no? Ya. El ideario del colegio es un documento donde se encuentra plasmada el alma de la institución. La misión, la visión, ¿qué hago yo? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Porque antiguamente, por ejemplo, y se acordarán,
No, bueno, si bien es cierto, ustedes son algo menores que yo. Hace poquito hemos salido del colegio nosotros. Pero con más facilidad recordarán que el profesor se paraba al frente, dictaba y nosotros copiábamos. Claro. Sí, Eso era todo. Y no le podía refutar al profesor No, tampoco la información jamás, que estaba dando. jamás. Malcriada eras, sí. Exactamente, jamás. Yo recuerdo en algún momento en un curso de religión, que yo siendo católico, apostólico y romano y todo esto, mi profesor me jaló porque emitió un comentario acerca de la iglesia. Ya. Imagínense, o sea, no hubo un cuestionamiento, sino una sanción, Sí. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que generar esa armonía, como bien dijo Sofía, esa armonía entre lo que yo quiero y lo que el colegio hace. Por eso es importante conocer el ideario. Entonces busco, no sé, en distintas plataformas, entiendo, que pueda encontrar colegios acorde a lo que yo quiero, pienso, visito los colegios, supongo, también, ¿no? Así es, no así solamente es lo que me digan por las redes sociales, porque también ahora... Lo que ves en internet, no te confíes. No. Hay claro. universidades que aparecían de 7 pisos cuando tenían 2 o 3 nada más. La foto de... Bueno, ya. ¿no? Y eso está ligado, por ejemplo, al hecho de que nosotros nos demos el tiempo de ir a averiguar, a indagar. Claro. Vayamos al colegio, veamos, o sea, lo que dice su página o lo que dice su información es interesante, pero quiero ver yo, in situ, cómo es que lo hacen, Ya. ¿no? Cuáles son las actividades que tienen y ese tipo de cosas. Luego, ¿qué hago de eso? Luego tengo varias opciones. ¿Qué otro criterio debo considerar? Actualmente creo que hay un punto que se debería considerar bastante, que es el tema del manejo de idiomas. Ya. Porque la globalización nos ha llevado a salir y entender que no somos parte de Lima ni del Perú, sino Del somos mundo. Ciudadanos del mundo. Exacto. Ya. ¿No? Entonces creo que el inglés es importantísimo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el reconocimiento de la Universidad de Cambridge en los colegios Pitágoras como un ente promotor del idioma y nuestros alumnos son preparados para rendir dicho examen. O sea, Ya. somos pocas instituciones que tenemos eso, ¿no? Por eso considero que sí, el inglés o el idioma en general debería ser considerado también, ¿no? Claro, ahora, hay otro aspecto también, Sofi, que yo creo que los padres de familia también están tomando en cuenta, que a veces la participación de ellos es fundamental. Vemos hoy en día una gran ausencia, al menos en los colegios estatales, de los padres de familia, y piensan que la responsabilidad del papá es solamente que te matriculo, toma hijo, acá está tu matrícula, anda y estudia, y nos vemos hasta fin de año, y no le hacemos ese seguimiento, no acompañamos el proceso educativo de nuestros hijos. ¿Eso de qué manera nosotros podríamos traducirlo en consejos a los padres de familia? Lo que pasa es que es importante también conocer acerca del manejo de la tutoría y la consejería de los colegios. O sea, ¿quién es la persona encargada de brindarme información de mi hijo? Porque si bien es cierto, yo debo estar pendiente de él, pero también debo tener un nexo con Ya. el colegio. ¿Quién es ese nexo? El tutor, el consejero, ¿no? Esa persona que nos va a brindar la información acerca de nuestros hijos. No solamente, ojo, no solamente la conductual ni la Claro. académica, sino en general, porque estamos hablando que el colegio es un ente de formación integral. Muy bien. Y si quiero conocer sobre la metodología de enseñanza, ¿qué debo considerar? Es una muy bonita pregunta, porque tiene que ver con lo que conversábamos hace un rato. La metodología debe estar basada en el hecho del aprendizaje del estudiante para que él propicie los aprendizajes, para que no se quede en la mera transmisión o en la mera recepción. No, yo me siento y espero que mi profesor pueda trasladarme la información, yo copio y se acabó. No. Realmente lo que tenemos que hacer es ver esa metodología, ese método que nos lleve a que los chicos sean partícipes de su aprendizaje, ¿no? Que hablen en el aula, que cuestionen, que debatan. Por ejemplo, nosotros en el colegio, y disculpen que personalice, pero me parece un buen ejemplo, y en el Colegio Pitágoras lo que tenemos es nuestra metodología ATP, aula, taller y proyecto. En el aula se hace, lo que es aula es la síntesis de la información que los chicos deben de aprender. Tenemos una parte que es taller, ¿Ya? en la cual los estudiantes están de manera permanente interactuando, están sentados por grupo, no mirando hacia la pizarra, sino compartiendo entre ellos. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar, por ejemplo, valores de solidaridad, para que puedan manejar tolerancia y otros valores que los llevan a poderse ubicar no solamente en el colegio, sino más adelante en cualquier otro espacio que se encuentren. Claro, claro. Llámese la universidad o la vida misma, ¿no?
Claro, importante también tener en cuenta la inteligencia emocional, ¿no? Que se debe desarrollar bastante en los centros educativos. Así es. Con relación a la inteligencia emocional, es lo que conversábamos hace unos minutos. No podemos hacer que nuestros chicos se queden en meros receptores e independientes como si fuesen entes aislados de su entorno. Claro. Y por ejemplo allí la toma de decisiones, ¿cómo se incentiva a la toma de decisiones a los adolescentes? ¿No? Porque tú mismo has señalado, puedo tener todos los conocimientos, pero por ejemplo salgo de la universidad, me enfrento a un embarazo no planificado, tengo una relación de violencia, eso también puede truncar definitivamente tu desarrollo personal, profesional, ¿no? Claro, lo que pasa es con relación a la toma de decisiones, es un proceso que nosotros vamos afianzando en el colegio con el modelo que tenemos. No dejamos suelto esto porque también interactuamos con los padres en las distintas escuelas para padres ONAIS que tenemos, y ellos son los que debemos ser aliados estratégicos para poder hacer todo el desarrollo y crecimiento de los chicos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí tienen entonces algunos criterios que nos han traído el día de hoy para que tengamos en cuenta y no esperar a última hora, por favor, buscar una matrícula para nuestros hijos, ir pensando específicamente dónde y en qué centro educativo es que los queremos matricular. Muchísimas gracias a nuestro gracias invitado, a ustedes por la invitación. Hans Valencia, docente. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, me gustaría invitarlos, ¿no? Como asociación, como Colegio Pitágoras, estamos teniendo una exposición de arte en la Biblioteca Nacional. Ya. Que va a ser la inauguración es el día 2 de septiembre, y tiene que ver con lo que queremos para nuestros estudiantes, que no solamente sepan de números, de leyes, de letras, sino que expresen su ser mediante el arte, ¿no? Con aquello que les gusta. Muy bien, muchas gracias y mucho gusto de haberte conocido aquí en Nacional Nace Cada Día.